Bueno, gracias otra vez por estar con nosotros el día de hoy en Chevet Tech, nuestro espacio de tecnología. Hoy vamos a hablar con David Sucre, que él es socio de Sucre Aras y Reyes, ¿verdad? Así mismo. Ahí sí, yo hemos trabajado antes con ellos, como clientes de nosotros. Entonces hoy vamos a hablar sobre normas de protección de datos y también de identidad digital. Son temas que hay que comenzar a entender de qué es lo que está pasando, de qué son las leyes al respecto y temas que cada día van a ser más importantes porque mientras más distanciados socialmente y mientras más trabajando desde la casa, la identidad digital tiene cada vez más relevancia. Entonces, David, te agradecemos otra vez por participar aquí. Esta es tu segunda vez dentro de Shebetahin y fue muy exitosa la primera sesión y como sabes esto siempre se graba y está a disposición del público. Entonces, David, otra vez bienvenido y te dejo la pantalla para ti. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Voy a compartir la pantalla. Me es grato repetir una charla con ustedes sobre todos estos temas informáticos que me encantan. Y nada, vamos a empezar de una vez. Dos temas y que después les voy a decir cuál es la importancia porque yo entiendo que ahora mismo no suenan ni resuenan los tambores como deben ser. Pero ahora cuando le digas las fechas importantes, creo que tal vez tocaremos una base de por qué tiene importancia estos dos temas. Normas de protección de datos y le puse algo adicional, porque realmente iba a iniciar nada más con normas de protección de datos, la identidad digital. Normas de protección de datos porque hay una ley nueva, bueno, de hace un año, pero que entra en vigencia en marzo del próximo año. E identidad digital porque durante esta pandemia han salido dos normas que empiezan a tocar lo que se llama la identidad digital. Y si alguien ha escuchado lo que es e-Estonia, ya sabe para dónde pareciera que Panamá quiere ir y a dónde quiere llevar sus avances, y lo cual es un gran, yo creo que es un buen camino y ojalá que sea así. Dicho lo anterior, cuando quieran hacer preguntas, debe haber una etiqueta de preguntas y respuestas. Con mucho gusto las van haciendo ahí. No tengo ningún problema si quieren pararme y la vaya contestando en el camino, que esto sea un conversatorio y no un monólogo. La protección de datos en Panamá está protegido desde hace años. Esto no es nuevo. Lo único nuevo es esta ley que está acá, la ley 81 del 2019, que les comenté, fue promulgada el año pasado. Tiene semblantes de las mismas normas que hay ahora mismo en Europa y que le están poniendo dolores de cabeza a muchas empresas. Y bueno, la idea es que eso no le pase a la empresa de ustedes, que puedan estar ya viendo lo que está ocurriendo en otros países y que tomemos las condiciones que están tomando, porque el tema de proteger la protección de los datos de las personas cada vez se hace más importante. Hay normas en la misma Constitución, el artículo 29, incluso del 42 al 44, unos 4 artículos que hablan sobre el tema. En el 2000 se promulgó una ley sobre infecciones de transmisión sexual y de la privacidad de la persona y de los datos de la persona si tuviera ese tipo de enfermedades. En el 2002 sale la ley de la Habeas Data, que se utiliza mucho en temas de periodismo, por ejemplo, cuando yo quiero saber algún tipo de información que tiene el Estado y que necesito que el Estado me la dé. Tiene 30 días para darme esa información o para darme la respuesta si me la puedo dar o no me la puede dar. En el 2004 sale una norma del historial de crédito. Realmente la base de datos de la Asociación Panameña de Crédito, o la que realmente la está viendo ella, porque es la única base de datos de ese tema, por lo menos que conozco yo en Panamá. En el 2009 igual salen otra ley de telecomunicaciones. Nosotros nos vamos a enfocar en la 81 del 2019, que es la que nos importa en el día de hoy. ¿A quién regula esta ley? Regula los derechos, las obligaciones y procedimientos para la protección de los datos personales. ¿Y qué es un dato personal? Es cualquier información concerniente a personas naturales. Esto es importante. No estamos hablando de compañías
ni de fundaciones, ni sociedades, estamos hablando de personas, los datos de la persona, que la identifique o que la hace identificable. Y más adelante vamos a ir viendo más principios del tema. Esta ley, como les dije, entra en vigencia el próximo año. Anótese ese día. Para mí muy importante que en esta charla se vean que el 29 de marzo, cae el lunes, ni lo busquen. Desde ya les digo, yo ya lo busqué. 29 de marzo del 2021 empieza a regir esta ley, salvo que el Estado patee la lata porque no hemos tenido tiempo de ponernos al día, no ha salido la regulación de la ley. Pero bueno, en principio tenemos hasta el 29 de marzo del 2021 para ponernos al día con esta ley y poder cumplir con ella. El ente regulador es la ANTAI. No creo que ni siquiera tenga el presupuesto todavía para poder regular esto o supervisar, pero bueno, la norma habla de la ANTAI, con colaboración de la Autoridad de Innovación Gubernamental, la AIG, que casualmente queda encima de mi edificio. Perdón, creo que me pasé una más. Hay unos principios básicos en el tema de cómo yo puedo recolectar y tratar información personal. Yo puse 9, que me parece que son los más importantes. El principio de lealtad, que es yo debo recabar la información sin engaño ni falsedad. El de finalidad, yo debo recabar en Panamá que almacenan y contengan datos personales de nacionales o extranjeros, pero que estén en Panamá. Y que el responsable del tratamiento de los datos también esté domiciliado en Panamá. Perdona, creo que tuvimos un momento donde estabas en mute y yo pensé que era mi máquina, pero creo que era tú que sin querer se te había puesto el mute. De ninguno de nuestros Entonces, internacionales. Estoy en mute. Ahora ya no. Entonces, claro, no, yo creo que podemos echar para atrás un slide más, creo. Claro que sí. Yo creo que comencemos de ahí, sí, porque yo pensé que era conmigo, estaba troubleshooteando y me di cuenta que de repente vi que estabas en mute. La idea de la Perdón, me disculpes. Ahí también estoy oyendo a alguien que tiene un micrófono abierto.
de Y nuestra estoy red. escuchando una Nace, comunicación, pero no sé quién será. que se No sé si comunica quieres silenciar los IoT. micrófonos. ¿Ahora sí me escuchas? Bueno, la ley entra a regir, como les dije, el 21. Si no me escucharon, empiezo de vuelta. Esta ley empieza a regir desde el 29 de marzo del 2021, cae el lunes. El ente regulador es el ANTAI y con la ayuda de la Autoridad de Innovación Gubernamental, la AIG, que casualmente queda en nuestro edificio, en Sucre, Arias y Reyes. Los principios, y esto para mí es lo más importante, así que si no lo escucharon cuando lo mencioné antes, si estaba en mute, vuelvo a repetirlos. Hay unos principios que gobiernan esta norma. Esto es casi lo más importante de la ley. No, aquí no tengo todo, pero tengo los principales. Lealtad. Yo tengo que pedir los datos a la persona que voy a usar o voy a tratar esos datos. Tengo que pedirlo diciéndole para qué los voy a usar. Tengo que decirle cuáles son sus derechos. Finalidad, para qué lo voy a usar, los datos. Proporcionalidad, solamente puedo pedir los datos que necesito para la razón que los pedí. No puedo pedir de más. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un abogado y tengo que hacer un contrato de compraventa, yo no tengo por qué preguntarle a la persona si es positivo o si es COVID positivo. Eso es un dato de más. Entonces, yo tengo que pedir, no, yo solo puedo pedir lo proporcional a lo que necesito. Veracidad y exactitud, los datos que yo trato o que estoy guardando en mi base de datos tienen que ser exactos, tienen que ser verídicos, no puedo estar inventando los datos a las otras personas. Si cambian, la persona tiene, el dueño del titular de los datos, tiene derecho a pedirme que actualice. Seguridad, tengo que cuidarlos con un buen padre de familia, no es que los tengo tirados por ahí o abiertos mi base de datos para que cualquiera pueda revisarlos. No, yo tengo que cuidarlos. Soy responsable por los datos de la otra persona. Transparencia. Esto significa, este principio es, cuando te los pido, tengo que pedirlo por la razón por lo cual los pedí. Y no solo eso, tengo que decirte cuáles son tus derechos que tienes y para qué los voy a utilizar. Confidencialidad. No puedo estar divulgando los datos, no puedo vender bases de datos y no se los puedo dar a un tercero sin autorización del dueño del dato. Licitud, tengo que pedirlo para algo, para un negocio lícito o para una actividad lícita y usarlos de forma lícita igualmente. Y portabilidad, que significa que yo tengo derecho a pedirte, yo quiero revisar los datos que tienes en tu base de datos que son míos. Tengo derecho a decirte que los actualices, tengo derecho a decirte, si ya no los necesitas, que por favor los borres, porque ya no son necesarios. ¿Quién regula, ¿a quién regula esta norma? A las bases de datos que se encuentran en Panamá, que almacenen o contengan datos ya sean de personales, de nacionales o extranjeros, o que el responsable de los tratamientos de los datos esté en Panamá. Si tú lo pediste en Estados Unidos, pero el servidor está aquí porque aquí yo estoy tratando, lo estoy utilizando, entonces también también la ley lo regula. O por el contrario, si los pido en Panamá y va a estar en una base de datos fuera de Panamá, igual también también lo regula esta ley. El almacenamiento o transferencia de los datos personales dentro de Panamá que reciba un tratamiento transfronterizo. Esto significa, si yo soy una compañía de Panamá y los pido aquí y le doy los datos a mi compañía madre porque está fuera de Panamá, también son regulados por esta ley. ¿Quiénes están excluidos de esta ley? Los datos que tú pidas de forma doméstica o una actividad personal. Hace 20 años yo fui a la discoteca, vi una muchacha preciosa que hoy es mi esposa, pero vamos a decir que ese día yo le dije, oye, ¿cuál es tu número de teléfono? Ella me los dio. No es que el día siguiente va a decir, oye, de tu base de datos, de tu contacto, de tu celular, borra mi celular porque ya mis datos, porque ya yo no quiero que los tengas. Esos son datos domésticos, personales, esos no entran dentro del regular de esta ley. Los que recaben las autoridades para fines de prevención e investigación o en un enjuiciamiento, los datos que son para un análisis de inteligencia financiera o relativo a la seguridad nacional,
los datos que son tratados por organismos internacionales, por ejemplo, datos ¿cómo se llama? De educación, ese tipo de datos que las ONG tratan, los obtenidos mediante un proceso de anonimización, perdón, que son los datos en que yo no puedo asociar al titular del dato, por ejemplo, una encuesta en que yo no pregunte el nombre ni la cédula y yo no puedo saber de quién me contestó, pero yo sé que alguien contestó la encuesta. Esos datos no están regidos aquí. Y los datos de sujetos regulados, por ejemplo, los bancos, las aseguradoras, que tienen leyes especiales de cómo tratar los datos. Pero la norma dice que si las normas, primero que tienen que tener normas de protección de datos, esas leyes especiales, esos regulados especiales, y si las tienen, la mínima fuerza de obligación que tiene que ser la misma que tiene esta misma ley. O sea que básicamente quedan regulados por las mismas normas, aunque no sea por esta ley, porque deben tener el mismo tratamiento. O por lo menos esta ley es su mínimo tratamiento. Hay varios tipos de datos. Están los datos confidenciales, que son los míos y que nadie puede saber. Están los datos anónimos, que son los datos, perdón, voy a empezar con los confidenciales nuevamente, que son míos, que tú sabes que son míos, pero por ejemplo, las enfermedades, mi raza, mi sexo, cualquier dato que pueda ser, que pueda ayudar para yo ser discriminado, eso se llaman confidenciales. Están los anónimos, que son los que yo te proporciono, pero tú no sabes que son míos porque no están asociados con la persona. Ejemplo, el de una encuesta, como hablamos antes. Los datos caducos, que son los datos que alguna vez fueron ciertos, pero ya no lo son. Por ejemplo, el número de pasaporte que se haya vencido. Los disasociados, que yo les admito y siempre la pongo aquí, pero no he encontrado la diferencia entre disasociados y anónimos. La definición es exactamente igual en la ley, pero igual que son míos, pero que no los puede, el dato que no puede unirse a quién es el dueño, no se puede identificar quién es el dueño de ese dato. Por ejemplo, me contestó, yo tengo los datos de todos los que tienen, todos los que sufren a una enfermedad en mi aseguradora, pero no tengo los nombres. Nada más tengo quienes tienen COVID-19, salieron 25 personas COVID-19 de mis asegurados. Entonces, eso está disasociado porque yo no sé quiénes tuvieron COVID-19, solamente sé que hubieron 19 personas que tuvieron la enfermedad. Los datos sensibles, que son los que son míos, que son muy confidenciales, que pueden llegar a hacer un daño, tipo una enfermedad venérea, tipo una enfermedad muy fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa explicación está de más. Tratamiento de los datos personales. Debes cumplir, para poder tratar un dato, debes cumplir alguna de estas condiciones. Una, no todas. No es que tienes que cumplir las 4, pero por lo menos una. Que yo te dé consentimiento de que tengas mis datos. Esa es una forma de recolectar y tratar un dato mío. Que sea necesario por una ejecución de una obligación contractual. Voy al banco y quiero pedir un préstamo para poder hacer el contrato. El banco necesita unos datos, incluso para hacer la debida diligencia, necesita que yo le dé unos datos. Eso es una forma que es legal usar mis datos. Por ejemplo, si el banco ya los tenía. Los tratamientos que sean necesarios para el cumplimiento de una obligación, básicamente lo mismo, un contrato de compraventa, por ejemplo, y los que son autorizados por la ley. La ley me obliga a que yo pida datos para una debida diligencia y te dice cuáles son esos, ya porque la ley te lo exige, entonces tienes derecho a pedirlos y a usarlos. El tratamiento posterior, o sea, yo ya los pedí, ya tú me los diste, ya los almacené. ¿Qué puedo hacer? Digo, ¿cómo los tengo que tratar después? Como les dije antes, tengo que guardar la confidencialidad de estos datos, salvo que yo lo haya obtenido de una fuente pública. Ejemplo, el directorio telefónico. Yo quiero tener los números de teléfono, es una fuente pública. Yo no sé si todavía hay directorio, pero si todavía existieran, sería una forma de obtener datos públicos. Eso están obtenidos y los puedes seguir tratando porque está en una base y está al alcance de todos.
Y esta obligación, eso sí, la obligación de confidencialidad, esto, que ya he determinado la razón por la cual yo pedí los datos, no cesa mi obligación de seguir siendo confidencial con esos datos. Yo puedo usar los datos que he obtenido, los puedo volver a usar, ya sea para investigación, estudios o encuestas, pero debo buscar que sean anónimos. O sea, tengo que quitar cualquier forma que pueda identificar al dueño del dato con los datos que tengo. Mismo ejemplo, usamos los seguros. Yo saqué varios seguros. Tengo 24 personas positivas en COVID-24 en este año. Ya después de que yo pagué seguro, ya hice seguro, ya la gente se fue, yo puedo tener esos datos para decir, quiero sacar un estudio de cuántas personas en el 2020 dieron positivo, que eran clientes míos, dieron positivo en el COVID-19, así puedo tenerlos. No puedo saber quiénes tuvieron y no puedo seguir teniendo ese tratamiento, pero sí puedo tener la cantidad de personas que dieron, cuánto tiempo duró su enfermedad, qué reclamo, cuánto se le pagó cuánto se pagó en prima de esos seguros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los datos sensibles? Ya lo hablamos, son los datos muy personales de uno y no pueden ser transferidos, ni se pueden dar a conocer, salvo que tengas el conocimiento del titular. Lógicamente, esa siempre está, por necesidad de salvaguardar la vida del titular. Por ejemplo, yo llego al hospital desmayado y mi esposa dice, oye, él es alérgico a tal medicina, o tiene una enfermedad contagiosa. Eso, lógicamente, son datos que necesitan para salvar la vida de la persona y, lógicamente, puedes transferir esos datos que son sensibles en ese momento. Cuando se requieran para el reconocimiento o una defensa en un juicio, y para finalidad histórica, de estadísticas y científicas, ¿no? De que murió un presidente, ese tipo de datos, ¿no? El titular del dato también tiene sus derechos, tiene derecho a pedir acceso a la información, que cuando yo la pido incluso tienes 30 días para contestarme. Tengo derecho a la rectificación. Si yo tengo un dato que está mal, por ejemplo, una señora que estuvo casada y que cambió el apellido, yo puedo decir, oye, ese ya no me apellido porque ya yo no estoy casada, este ni no apellido, tienes 15 días para rectificarlo. El de cancelación, oye, ya no necesitas mis datos, por favor, bórralo de tu base de datos. De oposición, básicamente lo mismo, yo no quiero que tengas mis datos. Y de portabilidad, me llevo mis datos porque ya tú no los necesitas. Sácalo de tu base de datos. Bueno, esto se lo adelanté antes, pero bueno, el derecho al acceso a la información, tienes 10 días hábiles después de que te las pido para que me des una respuesta. Si tienes que rectificar, tienes 5 días, creo que antes dije que tenías 15, perdón, eran 5. Y los mismos días tienes el derecho de cancelación, oposición y portabilidad. La verdad que este slide debo pasarla para otro lado porque no hace, nada más repite y pone el término. Y estos derechos son irrenunciables. O sea, aunque yo diga que renuncio a ellos, siempre tendré derecho a ellos. Esto para mí es un slide muy importante y me gustaría que se lo llevaran. Si estás recolectando datos por internet o por cualquier medio electrónico, tienes que tener tus políticas de privacidad y condiciones de servicio accesibles al que estés proporcionando los datos. Tienes que tenerlo, primero que todo. Y dos, ahí debes tener tus políticas de cómo recoger los datos, los derechos que tiene el dueño de los datos y cómo va a tratar los datos y todos los principios que hablamos al inicio de esta charla. La transferencia de datos, el responsable de una base de datos que transfiera datos personales a terceros llevará un registro de lo que debe, de la disposición de esos datos, de cómo los trató. Ese siempre está a disposición del ANTAI, que como dije al principio es el ente regulador. Hay sanciones si no cumples algunas de las disposiciones de la ley, que van de $1,000 a $10,000. Y créanme, eso es, si lo comparan con Europa, es súper bajo. Por ejemplo, Marriott le tocó en una fuga de una base de datos
le costó varios millones la multa, pero no solamente tienes la multa en Panamá, sino que además eres responsable de indemnizar al dueño de los datos patrimonial y moralmente, ¿no? Y aquí viene la contraparte de lo que habíamos hablado. Estos son mis derechos, son los derechos de datos, pero en Panamá ya empieza a hablarse de algo que se llama la identidad digital. Y la identidad digital sí tiene mucho que ver con mis datos, porque al final del día es quién soy yo en un mundo electrónico. Y mi identidad digital no es más que yo soy David Sucre, ese es un dato mío, mi nombre, mi apellido, mi cédula es 8491872, y siempre voy a usar los ejemplos de cuando uno hace una escritura pública, varón panameño mayor de edad, abogado en ejercicio, vivo en tal lado, todo eso son datos. Pero la identidad digital, y más, esto ustedes lo ven, por ejemplo, cuando están agarrando ahora, se están inscribiendo a algún servicio de internet, a veces ven, y esto es lo que yo llamo una billetera, que ya casi todos tenemos. Si tienes un iPhone, por ejemplo, él te dice, tú quieres que rellene los datos de algún formulario que esté llenando. Eso es más o menos una billetera digital donde tú le pides a un tercero que responda a los datos por ti. Pero la identidad digital, más importante que esto es, yo decido qué datos, no tienes que pedirme todos mis datos, yo digo qué datos te voy a pasar, yo estoy en control de qué datos vas a tener tú. Como dije antes, si voy a hacer una escritura y yo te voy a pasar desde mi celular los datos que tengo yo no necesito decirte que soy COVID-19 positivo. Yo nada más necesito decir que yo soy David Sucre, varón panameño, mayor de edad, vecino de la ciudad, portador de la cédula tal, tal, tal. Que por cierto, para mí todo eso está de más. Con David Sucre, portador de la cédula 8491872, ya tú tienes más que suficiente, incluso en el registro público, para hacer un contrato y para yo poder hacer un contrato y obligarme a un contrato. Tú no necesitas saber si yo soy casado o no. En el registro público nadie me va a tirar, nadie se va a enamorar de mí y necesita esa información. No necesitan saber, varón, para qué le sirve eso, que soy panameño, un extranjero puede contratar en Panamá. Vecino de esta ciudad puede ser tal vez, pero estoy seguro que más abajo saldrán los datos de notificación normalmente. Entonces, todo ese tipo de cosas están de más. Yo decido qué quiero dar y cuándo quiero dar. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya hay dos leyes que este año han salido, o dos normas, que este año han salido mencionando el tema de identidad digital. La primera fue la ley 144 del 2002, que es la ley para hacer trámites gubernamentales mediante medios electrónicos, y ya comienza a decir que lo vas a poder hacer con identidad digital. Y el decreto 31 que salió la semana pasada del Tribunal Electoral, igual comienza a decir que realmente el decreto es que van a sacar unos kioscos donde tú vas a poder pedir tu certificado de nacimiento, el certificado de fusión de alguien, todo lo que le puedas pedir, o casi todos los datos que puedas, de todos los trámites que pueda hacer el Tribunal Electoral, deberías poder hacerlo en estos kioscos, salvo la emisión de la cédula, lógicamente que ese sí todavía tienes que hacerla ya. Pero incluso ya hablan, oye, si el documento necesita firma, puedes hacerlo a través de tu identidad digital. Que esto está mal, porque como hablamos en la charla anterior, los que estuvieron en ella, la firma electrónica es otra cosa, y la identidad digital es quién soy yo, o sea, cuáles son mis datos. La firma es cuando yo doy mi voluntad, la identidad es cuando yo tengo los datos que te voy a pasar, los datos que son míos. Pero bueno, ya estas dos leyes comienzan a hablar de identidad digital. Incluso en el mundo ya se habla de algo que se llama identidad soberana, y la voy a explicar un poquito más tarde. Pero lo que está buscando, y para mí esto es lo importante de esto, es que Panamá está buscando copiar lo que tiene Estonia. Estonia hace muchos años sacó algo que se llama e-Estonia. Incluso cualquiera de los que estamos aquí podemos sacar nuestra nacionalidad o e-nacionalidad de Estonia, y podemos hacer cualquier trámite en Estonia con esa identidad digital de ese país. Todo salvo divorciarse. Por alguna razón es la única que no puedes hacer con tu identidad digital. Que me imagino que quieren que estés presente, pero podrías hacer todo allá a través de tu identidad digital. La única diferencia, por lo que he entendido y he hablado con la Autoridad de Innovación Gubernamental,
es que allá lo utilizan con un carnet que es muy parecido a la firma electrónica panameña. Voy a tratar de sacar la mía, la mostré en la charla anterior, pero por si acaso no todo el mundo vino. Esto es una firma electrónica que emite el Registro Público de Panamá. Este chip está en las cédulas de Estonia y con esto regularmente es que tú puedes hacer todos los trámites allá y ahí está toda tu identidad en ese chip. Acá está un poquito más adelantado por lo que entiendo la AIG, y la AIG lo que quiere hacer es que estén en una billetera en tu celular. Para mí es grandioso. Tú vas, por ejemplo, a sacar un trámite, voy al registro público y quiero inscribir una escritura, por ejemplo, yo les paso los datos que necesitan. Yo soy el dueño de tal finca, yo soy David Sucre, 849-872, ya pagué te puedo decir en mi identidad que yo ya pagué mis impuestos, que estoy al día en el IDAN, y eso te lo voy pasando electrónicamente. Ojalá llegue pronto, sería grandioso, y que se pueda pasar de esa forma tan automatizada. No quiero decir que va a pasar así, pero ya con esto, ya están las normas, ya debería empezar a caminar hacia allá, ¿no? Y lo otro que tenemos es algo que se llama la identidad soberana, que también va a empezar a escucharlo ahora, que es un paso más allá de la identidad digital. En esta no hay un tercero como el gobierno, y porque, por ejemplo, yo creo que en Panamá lo que van a buscar es que la identidad digital, o por lo menos la parte de identificarte, la de una autoridad que va a ser el Tribunal Electoral. Panamá ya se habla de algo que se llama, Panamá no, en el mundo se habla ya de algo que se llama identidad soberana, que al final del día no hay una entidad que valida mi identidad o mis datos personales, sino que son varios terceros. La universidad donde me gradué, yo recojo el dato y está en un blockchain y yo se lo puedo pasar a alguien y tengo la trazabilidad de dónde salió mi diploma y tengo la trazabilidad a quién lo mandé, y el día que quiero quitarle la información, yo agarro mi billetera y pongo ya en la clínica donde fui, ya no necesita este dato. O ya mi empleador que sabe que yo me gradué de abogado ya no necesita este dato porque ya yo no trabajo con ese empleador, y se lo quito. Y lo quitas de un botón, no es relajo. Así, créeme, porque lo he visto andando. La semana pasada vi varias billeteras de esas, me pareció súper interesante. Y básicamente es eso, ¿no? Actualmente el mundo, cada uno da su identidad a varios lados, y lo más que tenemos, y si quieren ponerlo aquí, es Apple, Facebook y Google, que a veces tú puedes poner, necesitas rellenar el documento y ellos rellenan por ti y ellos están guardando esa información tuya. Pero ahora lo que está buscando el mundo es que sea soberana y que uno mismo vaya pasando la información y la información que se requiera. Y esto es lo que llamo que es la identidad soberana contra el modelo de identidad actual que les hablé, que creo que es la que va a perseguir el Estado panameño. Me parece un primer paso, sobre todo ya adelantado, primero que hay muchos países que no están hablando todavía de identidad digital. Estoy seguro que podemos empezar con una y después tal vez ya la soberana lo veo un poquito más difícil, eh, pero ojalá pase, porque al final del día los datos, y esto, déjenme ponerlos en contexto, la importancia o lo fabuloso que es. Hace como 3 años, 4 años, escribí un artículo en el diario de la prensa de la dificultad o la cantidad de debidas diligencias que uno tiene que pasar para comprar una propiedad en Panamá. Por ejemplo, si yo voy a comprar una propiedad en Panamá, primero voy a donde el bienes raíces, me tiene que hacer la debida diligencia, le doy toda la información. Me gustó una propiedad, la quiero comprar, voy a un abogado que me va a ayudar, el abogado tiene que hacerme una debida diligencia. La misma información que le di al bien raíces, ahora se la tengo que pasar al abogado. Voy a pedir un préstamo, voy al banco, la misma información que ya le di a dos, se la tengo que dar al banco. Si el banco no usa hipoteca, sino que usa fiduciaria, pasa a otra cuarta debida diligencia. Me van a pedir un seguro, voy a la aseguradora, quinta debida diligencia, y el notario más bien también hacer un tipo de debida diligencia. Aunque ellos se lo han recortado un poquito, ahí está la sexta debida diligencia para comprar una propiedad. Y estoy seguro que si me pongo a pensar, puedo sacar una debida diligencia más que hacer. Aquí yo lo único que haría con este concepto de identidad digital, incluso la soberana, es que voy al bien raíz. ¿Qué necesita saber de mí? Necesita saber quién soy yo. Él no necesita saber realmente mayor información mía. No necesita saber mis enfermedades, no necesita saber si soy casado.
esa información no se la paso, exactamente la que necesita. Igual el abogado. El asegurador sí necesita saber cuáles son las enfermedades con las que me he tratado o las veces que me he rompido el pie o lo que sea, esa información se la paso. Y yo decido qué le doy a qué persona y de una forma rápida y digital además. Esto, créame que adelanta mucho y nos hace un país mucho más rápido. Y bueno, aquí terminamos los conceptos de firma electrónica, perdón, ya me quedé con la charla anterior, de la ley de datos personales y la de identidad digital y soberana. Muy importante que quiero que se lleven a sus casas es próximo año, el último día de marzo, el último lunes de marzo, empieza a regir la ley de datos personales, de protección de datos personales, y ustedes tienen, si recolectan datos, tienen que tener ya sus bases de datos, sus políticas, tienen que tener sus contratos de recolección de datos al día para cumplir con esta norma y el protocolo que ustedes pongan, porque esto no es un tema de copy-paste, de cómo vamos a tratar los datos, pero ese protocolo que ustedes tengan, tienen que además que seguirlo, ¿no? Es cuándo voy a borrar los datos, si ya no son necesarios, qué datos voy a pedirle a mis clientes, para qué los voy a usar. Todos esos protocolos los tienen que tener listos para ese día y los tienen que tener andando para ese día. Y el tema de identidad digital no es mucho lo que tienen que llevarse, lo que sí quería es que supieran que ya está pasando y que esto tal vez los ayude en un momento precisamente a esas normas de protección de datos, porque el mismo dueño de los datos es el que les va a pasar lo que ustedes necesitan y no les va a pasar más. E incluso, si un día llegamos a la identidad soberana, te va a quitar los datos cuando ya no los necesitas y te quita incluso un peso de encima. Dicho eso, quedo abierto para preguntas que tengan. Sé que son unos temas un poco complejos, pero Sí, quedo son un abierto a lo poco que dicen. complejos. Muchas gracias, David, de verdad. Te hago una pregunta que no tiene mucha relación, pero que tal vez lo hemos estado oyendo en las noticias. El vale digital y eso de poder recibir plata basado, creo que en una billetera electrónica que tiene que ver con tu cédula. ¿Eso cómo está relacionado con todo lo que hablamos? Bueno, déjame compartir primero. Ok, ese es un proyecto, y déjame porque me sé la historia de esa suerte de la vida, y tal vez porque hablo mucho con la AIG, porque están arriba en mi oficina, y porque los temas me fascinan. Este es un tema que ellos tenían desde antes. Esto es un reciclaje que hicieron de forma perfecta, hago constar. Ellos querían salirse ya de que tengo la tarjeta de sonda para el bus, tengo esta tarjeta, y quería empezar tarjeta para otra cosa, y quería empezar además a bancarizar a la población panameña. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron una marca de tarjeta de crédito, le dijeron, ven acá, en vez de yo tener eso de tarjeta para esto, tarjeta para sonda, tarjeta para el metro, yo quiero tener una sola tarjeta que sirva para todo y que además podamos bancarizar a la población panameña. Y lo que iban a crear en ese entonces es una tarjeta prepago de crédito o de débito realmente, pues, y con esa es la que ibas a utilizar. Llegó el COVID-19 y el mismo proyecto lo hicieron, pero con la cédula, lo cual es un gran avance para esto. Yo no creo, o sea, creo que puede funcionar para ciertas cosas, si es puede ser un tipo billetera. Lo que pasa es que yo creo lo que en algún momento también se quiere es que la población esté bancarizada y yo pueda pasar, no solamente pueda cobrar, pedir o intercambiar la plata que tengo en mi cédula para comprar artículos, sino que yo también pueda hacer otro tipo de pago, ¿no? Entonces yo sí creo que en algún momento van a necesitar, y yo creo que es sano, que sea una tarjeta tipo de débito, que incluso si yo voy a otro país también puedo utilizarla, y esto yo creo que digo, va a ayudar a bancarizar sobre todo al país. Pero por ahí va el camino de ese proyecto. Excelente, gracias, David. Bueno, sí, son temas que vienen, no son temas sencillos de entender, pero ese tipo de presentaciones nos ayudan a entenderlo y te lo agradecemos mucho otra vez.
Lo vamos a tener disponible para todos los miembros de nuestra biblioteca virtual y yo estoy seguro que seguiremos hablando. Muchos saludos a todos por allá y de verdad, otra vez gracias por participar el día de hoy. No, muchas gracias a todos, de verdad. Sé que estos temas eran más complejos y menos divertidos que la primera presentación, pero lo importante es que vayan escuchándolos porque van saliendo poco a poco y no se dejen para marzo del próximo año. Si tienen Exacto. alguna página de internet, no se dejen sorprender porque ya los conocen y la verdad es que no vale la pena que el país patee la lata para algo que está pasando en todo el mundo y que yo creo que tampoco es un costo adicional. Bueno, en estos momentos cualquier cosa es un costo adicional, pero yo creo que es un esfuerzo que podemos hacer para la protección de los datos de las personas, ¿no? Y yo creo que vamos en buen camino y cualquier cosa estamos a la orden para ayudarnos. Excelente, muchísimas gracias otra vez, gracias a ti y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana creo que yo haré uno sobre Zoom avanzado, que me lo han pedido antes. Nos vemos la próxima semana y toda la semana tenemos nuestro calendario de actividades para todos ustedes. Gracias. Bye. Hasta luego.